Preparamos el video. Ya salimos a una conexión más rápida. Vamos a ver si con esta conexión logramos que se vea mejor. Bueno, que se oiga mejor. Ok. Va de nuez, entonces. Muy bien. Entonces, alcohol. Si no me escuchan, pues aguantan. No, no es cierto. Me dicen luego y pues vemos qué podemos hacer al respecto. ¿Okay? Pero no tengo abierto el chat, entonces pues me interrumpen con su micrófono. Entonces vamos a ver el alcohol. El alcohol, para lo cual muchos de ustedes decíamos son algunos expertos en esto del alcohol. Yo no, pero pues, ustedes me irán ayudando en encontrar algunas de las características de los efectos del alcohol. Y era obvio porque es la droga que más se consume a nivel mundial. Y miren lo que ocurre con apenas unos días que nos evitan o nos prohíben la ingesta de alcohol, ¿no? La compra de alcohol. Se vuelve un caos. Realmente es muy difícil poder concebir el mundo sin alcohol. Pero si lo tuviéramos que clasificar, el alcohol como droga es parte de los grupos de los sedantes hipnóticos. Es decir, no es una sustancia, como muchos pensáramos, excitatoria, ¿no? Al contrario, el alcohol, de hecho, es de tipo inhibitorio y forma parte de lo que sería el grupo de drogas individuales junto con la cerveza, el vino y los licores. Básicamente, hablar de alcohol es hablar de alguno de estos tres grupos de sustancias. La cerveza, que pues hay de cervezas a cervezas, pero más o menos todas contienen de 3 al 7% de alcohol. Vino, que otra vez pues, hay de vinos a vinos, más o menos del 8 al 14% de alcohol. Y licores son las bebidas espirituosas, el whisky, y otras, que más o menos van a contener el 40% o más de alcohol. Entonces, hablar de alcohol realmente, pues, es hablar de muchas cosas. No todos los alcoholes son iguales, ¿no? Ya, por ahí, ¿verdad? Uno empieza tomando cerveza, pues, a veces cerveza Sol, ¿verdad? O Indio. Y luego se empieza a aprender a querer un poco más y termina queriéndose mucho tomando cerveza Guinness. Pero al inicio, pues son los inicios, ¿verdad? Igual con el vino, ¿verdad? De repente no sabemos qué vino nos gusta y poco a poco empezamos a encontrar por ahí que probablemente el tempranillo o el syrah sea la uva que más nos agrada. Y luego los licores, ¿verdad? Empiezan con el tequila, el bacanora, y ya más adelante, cuando se empiezan a creer un poco más, terminan con el whisky dándose cuenta que realmente es la mejor bebida de todas. Pero bueno, evidentemente que en gusto se rompe el género. Pero antes de que continuemos con esto del alcohol, vamos a ir a las frases, ¿ok? Vamos a ver si ya se compuso esto del internet. Vamos a ver. Parece que ya. Primero las frases. Entonces, creo que necesito un trago. Casi todos lo necesitan, solo que no lo saben. Charles Bukowski. El grupo de los literatos malditos, que les recomiendo mucho leer si les gusta reírse un poco fuerte, pero el alcohol te aumenta las ganas, pero te disminuye el performance. No estoy seguro si realmente William Shakespeare dijo eso, pero es real, ¿ok? El que mucho toma, poco hace. Es la realidad, sobre todo si es hombre, pues nomás no, porque va a querer llevar a cabo el proyecto, pero no va a tener las condiciones para hacerlo. El pudor es un sólido que solo se disuelve en el alcohol o el dinero. Enrique Jardiel Porcela, un gran escritor de la época de oro de la literatura española también, que escribe unos libros muy irónicos, muy simpáticos también, altamente recomendable. La realidad es una alucinación generada por la falta de alcohol. Para algunos lo es, ¿no? Es decir, es una situación en la que si no están bebiendo, créanme que sienten que no viven. Y antes las gentes bebían mucho alcohol, todo el tiempo. Al beber gota a gota los pétalos flotantes, me rozarán los labios como labios de amante, y en su llama o su nieve de idéntico destino serán como fantasmas de besos en el vino. José Ángel Buesa, un poeta cubano que tiene muchos versos sobre el alcohol.
Bueno, ya, son las frases. Ahora vamos a ir con las fases del alcohol. Y en la primera fase, cuando uno empieza a tomar, pues es esa fase en la que uno se vuelve simpático. Eso ocurre casi siempre porque el efecto del alcohol sobre los receptores GABA es un efecto finalmente inhibitorio de las reacciones de contención. Es decir, la persona se vuelve locuaz, empieza a perder el control de la parte frontal del cerebro y por lo tanto empieza a tener la capacidad de ser más comunicativo, tanto hombres como mujeres, pero más lo notan los hombres. Empieza a poder a platicar más de sí, a desinhibirse, quizás se acerque a platicar con aquella persona con la que no se hubiera acercado a platicar si no hubiera tomado ese alcohol, porque como que le empieza a valer. Entonces es el tipo que en la reunión es simpático, ¿no? O sea, pero es una línea muy delgada entre el ser simpático y ser necio, ¿ok? Entonces la primera parte de ese primer whisky, esos primeros dos whiskitos, los primeros 2 o 3 botes de cerveza, tienen ese efecto de locuacidad, desinhibición del sistema frontal, pero leve. Es decir, que la persona todavía se contiene, pero empieza ya a tener esa desinhibición. Y esto ocurre porque básicamente tenemos 2 sistemas a nivel del sistema nervioso central. El sistema GABA, perdón, del ácido gamma aminobutírico y el sistema del glutamato. El sistema gamma es un sistema inhibitorio, ¿ok? Actúa como freno de los estímulos excitatorios que produce el glutamato. Entonces, al quitarte los estímulos que constantemente te están generando digamos, una transmisión de un mensaje, puede ser, tranquilo, güey, lo que estás diciendo ya no tiene sentido, cuidado, estás pasando límites, pues de repente el GABA quita esos tipos de mensajes que pudieran llegar al cerebro. Y eso en la persona se siente como relajación. Es decir, el alcohol en la primera parte, efectivamente, relaja un poco, pero el alcohol no solamente actúa sobre el sistema gamma aminobutírico, sino que también actúa sobre el sistema glutámico, curiosamente. Entonces, en la primera fase también es excitatorio. Por eso, por ahí de que algunas personas, no es el mito, pero tienen la idea de que para poder estudiar mejor, primero habría que tomarse un caballito de tequila, porque en esa primera parte el alcohol como que te prende y te hace como que poder estudiar mejor. Eso se nos ocurrió a un compañero de la Facultad de Medicina y a un servidor cuando íbamos a estudiar anatomía. Entonces me acuerdo que Pepo se llamaba mi compañero, es un gastroenterólogo reconocido ahí en la ciudad de Querétaro, pues me dijo, oye, pues si vamos a estudiar, he leído que el alcohol en la primera fase te ayuda a concentrarte más porque es como un excitador, es como el café. Yo le dije, bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, quizá habría que probar. Entonces, pues sacamos la botella y nos servimos un caballito para empezar a estudiar anatomía. Ya empezamos a estudiar, ciertamente sentimos ese impulso, ¿verdad? Pero de repente el impulso, pues pasó muy rápido, como a los 10 minutos. Dijimos, oye, quizá lo que necesitemos sea otro caballito para poder tener más impulso en estar aprendiendo todos estos músculos que tenemos que aprender. Ok, está bien, otro caballito. Bueno, después ese impulso pasó todavía más rápido y nosotros concluimos que realmente nos hacía falta otro caballito. Para no hacerles el cuento largo, ni estudiamos nada esa noche y lo único que terminamos fue botados, porque terminamos con la botella. Y entendimos que realmente es muy mala idea pensar en utilizar el alcohol para poder estudiar. Es una de las peores ideas que uno puede tener. Pero claro, pues había que hacer el intento, había que probarlo en carne propia, como siempre, ¿verdad? Flashbacks de Vietnam, así es. Eso fue lo que pasó. Entonces, recuerdo yo esa situación y ahora, en aquel entonces no me dio por averiguar mucho, era lo que había pasado, pero evidentemente que lo que pasó fue efectivamente eso. Ese estimuló el receptor GABAérgico al inicio, pero después empezamos a estimular también los receptores glutámicos que al inicio con el alcohol sí se ven excitados, pero que después requieres más alcohol para poderlos excitar. Y hay un momento en que ya no responden. Entonces nada más el efecto que tiene es inhibitorio y por eso a final de cuentas el alcohol tiene
al final, después de la ingesta, un efecto que sumado es inhibitorio. Aquí está el grupo de los receptores glutámicos que son excitatorios, principalmente a nivel del encéfalo y de la médula. Ya entenderán ustedes por qué cuando hay una intoxicación alcohólica, la persona no puede caminar o camina mal, porque no tiene la sustancia que le tiene que mandar el efecto excitatorio a nivel del encéfalo y de la médula espinal. Obviamente no pueden hacer el 4, les cuesta mucho trabajo caminar por una raya, tienen inhibido el sistema glutámico, porque aunque al principio decíamos, sí lo excita, ese proceso de excitación termina por bloquear al sistema glutámico. Y con la tercera, ¿no? Ya el sistema glutámico no obedece y lo único que estimula es el sistema GABAérgico, que es inhibitorio. Entonces cada vez caes más y más en sedación. Y es cuando ya la persona ya no es simpático. O sea, ya pasó esa fase en la que, qué curado está el gato, qué simpático. Ya empieza la necesidad de querer seguir. ¿Viste? Oye, es que ya nos vamos. No, pues, sí, estamos tranquilos, otra botella, usted necio, ¿no? Y la copa empieza a crecer. Porque ya él, en la primera fase, tenía una liberación del sistema dopaminérgico que le daba una gratificación. Y más si los que estaban alrededor de él se estaban riendo de sus chistes. Todavía el tipo se sentía el centro de la fiesta. Había gratificación. Pero conforme el alcohol va aumentando en sangre, para obtener la misma estimulación del sistema dopaminérgico se requieren cada vez cantidades mayores de alcohol. Y curiosamente, el sistema dopaminérgico llega a un momento en que te lo acabas. Es decir, tardan las neuronas en volver a formar el neurotransmisor y ya gratificación no tienes, aunque sigues buscando, tratando de aumentar los niveles de alcohol en sangre. Y ya lo que tienes es cada vez más inhibición, más inhibición. Acuérdense que estos neurotransmisores pues, no están preformados ahí indivisibles, tienen que son generados a través de un proceso metabólico y tarda la neurona en generar el neurotransmisor. Cuando te los acabas, pues te los acabaste, ya no hay más. Y sobre todo el glutamato, aunque es el neurotransmisor más excitante, sí puede en un momento determinado, por así decirlo, acabarse. Y lo que son los receptores para alcohol que utilizan ahí las neuronas, que son los mismos receptores para el glutamato, dejan de responder a los estímulos por alcohol. Entonces la persona no encuentra ya esa satisfacción y esa desinhibición que quisiera y empieza a meter, le vale, ¿no? O sea, lo que encuentra, o sea, ya cerveza, whisky, vino, empieza, ya, aunque tenga que mezclarlo, es gravísimo, y sobre todo para el siguiente día la cruda, y es cuando es peligroso, porque aquí una persona puede morir de una intoxicación etílica. Es cuando hay que tener cuidado con los amigos. Ya empezaron la carrera, pero ya un amigo se les adelantó, se frega. Ustedes lo mejor que pueden hacer es dejar de tomar porque ya saben quién va a tener que cuidar al nene consentido. Uno de ustedes va a tener que vigilarlo para que no se broncoaspire. Entonces, ese ya se fue por la libre y los demás pues, tienen que contenerlo, porque si no, imagínate el problema. El alcohol, al inicio decíamos, calma los nervios y ofrece una sensación relajante. Pero aguas, ese sistema GABAérgico también funciona a nivel del cerebelo y poco a poco la persona va a empezar a perder la coordinación. Puede querer perder totalmente la coordinación hasta caerse al suelo y de plano no puede levantar. Ustedes seguramente habrán visto varios compañeros en ese desafío. Y el sistema nervioso central, ¿verdad? Bajo los efectos del alcohol, pues requiere de más y más alcohol para volver a tener ese sentimiento de relajación, que curiosamente ya no lo logra. Lo único que está haciendo es cada vez sedarse más y sedarse más. Y aparte, mucho de lo que genera el proceso de la memoria se encuentra en los receptores de glutamato. Los receptores de glutamato se empiezan a internalizar y entonces llega un momento en que a partir de la borrachera ya no hay forma de que tu cerebro recuerde lo que pasó. Por eso esa frase tan real de los alcohólicos de que si no me acuerdo no pasó, que no se van a acordar. Y es horrible, digo, me han contado que cuando haces alguna cosa que no estuvo muy bien, pero tú no te acuerdas que le hiciste, no tienes mucho sentimiento de culpa porque realmente tú no te acuerdas que lo hiciste, pero los demás te lo dicen que sí lo hiciste con una seguridad. Yo, en una ocasión, una rara ocasión que tomé alcohol, me acuerdo que había estado como igual que ustedes, como en segundo o tercer año de medicina, y salimos a un antro, y saliendo de ese antro, creo que probablemente salí con los niveles de receptores de glutamato muy inhibidos. De tal suerte que un amigo me dijo que me ayudaba a manejar y yo me puse necio que yo manejaba y me eché en reversa y golpeé un carro
luego me seguí, ¿verdad? Y me llevé su defensa. Y cuando llegué a la casa, llegué con una defensa de un carro que no era mío. Cuando ya me estacioné y todo, y se bajó mi amigo, el otro día yo no entendía por qué tenía una defensa agarrada en mi cara. Cuando yo estaba seguro de que yo había manejado bien, yo no recordaba todo eso que me platicó. Algo, no lo repitan, ¿ok? Ustedes no deben de hacer lo que yo les platico. Bueno, algunas cosas sí. Total de que sí, tenemos 5 fases del alcoholismo. La fase de euforia y excitación es la primera fase. Es la fase en la que el alcohólico es agradable. Su tasa de alcoholemia debe andar alrededor del 0.1 gramos por litro. Hay locuacidad, platicador, euforia, desinhibición, conducta compulsiva en general, son tipos simpáticos. Pero luego ya viene la fase de intoxicación. Habitualmente, el organismo que no está acostumbrado a beber se resiste. Y poco a poco se va afectando el sistema nervioso central, ¿verdad? Hay pérdida de la capacidad de coordinar los movimientos, un vato que ya se cae solo. Si se abusa, puede producir ataxia, la parálisis por los alcohólicos, de depresión. Hay gente que pues ya en esta fase cae en la fase de la copa, agarrarse a golpes con el que sea. También por ahí tenía algún compañero que ahora es un connotado piloto aviador. Él inmediatamente pasaba de la fase de número 1 a la 2 y al primero que veía con él se quería agarrar a golpes. No le importaba, o sea, él siempre terminaba en los golpes. El clásico malacopa. Y si pasan esas fases, llega ya a la fase hipnótica o de confusión, donde habitualmente el paciente ya está muy somnoliento y ya no se le entiende de lo que dice, no se puede tampoco ya pelear, porque ni siquiera puede tirar un golpe. La tasa de alcoholemia anda alrededor de 2 gramos por litro de sangre, va a tener dolor de cabeza, que yo creo que es lo que menos le importa, disartria, ataxia, metría, es el clásico que empieza a vomitar, y si sigue pisteando, entra a la fase anestésica de estupor o coma. Aguas, porque esto es cuando se pueden llegar a broncoaspirar. La tasa de alcohol va alrededor de 3 gramos por litro, el lenguaje es totalmente incoherente. Y hay una disminución del nivel de conciencia con un trabajo, pues respira, puede tener incontinencia de esfínteres, el que se orina en la cama, dificultad respiratoria. Aquí es muy peligroso que a sus compañeros copa los dejen solos. Son el tipo de pacientes o compañeros de congreso que, bueno, antes de que hubiera el apocalipsis, que podíamos ir a los congresos, ocurría muy comúnmente que algún médico pues se pasara de las pequeñas copas durante el congreso y pues alguna vez nos tocó a nosotros cuidar o que nos cuidaran, ¿no? Entonces, sí recomiendo el que esté más o menos en sus 5 sentidos, pues échele ojo al que no, porque la verdad, ahí se puede evitar una muerte. Va a tener que ponerse al compañero acostado boca abajo con la cabeza de lado y estar viendo que no se broncoaspire toda la... Luego se la pueden cobrar de alguna otra manera. Luego viene la fase vulvar o de muerte cuando ya, pues de plano, el paciente fallece por lo que es la intoxicación alcohólica. Ojo, esta es una droga, el alcohol, que te puede matar si pasas esas fases. Se vende, ahí en el Oxxo la venden. Es más, en alguna época no las vendían, aunque tuviéramos 14. Nadie decía nada. Puede producir shock cardiovascular, inhibición del centro respiratorio, obviamente paro cardiorrespiratorio y la muerte. Ya les platicaba yo de aquel interno muy brillante ahí de la Universidad de La Salle que falleció por una sobredosis alcohólica. Las probabilidades de una sobredosis letal son bajas, pero existen. O sea, aquel que sigue tomando se puede morir de una congestión o intoxicación alcohólica. Y eso generalmente ocurre cuando beben mucho rápidamente y sin haber comido. Que, por ejemplo, alguien que empieza a pistear, falta, ¿no? Desde las 8 de la mañana, casi casi se sirve su cornflakes con una cerveza. Y luego de ahí se sigue tomando cerveza, pero desayuna y sigue pisteando un botecito, un six se echa en la mañana, pero come y luego sigue tomando y se echa otro six durante la tarde, pero luego hay una merienda y sigue tomando y se echa otro six, pero ya llega la noche y se echa otro six, pero hizo desayuno, comida, cena y merienda, ese aguanta mucho porque está comiendo. Entonces la absorción del alcohol es lenta y le das tiempo al hígado a metabolizar. Pero cuando no comes nada y empiezas a ingerir grandes cantidades, como juegos raros se inventan como el beer pong, eso es peligrosísimo. Ahora que combinarlo con sustancias que causan somnolencia es peor, entre ellos los antihistamínicos. Si lo combinas con heroína, o morfina o demerol,
olvídate, es muy grave porque heroína, morfina y demerol son inhibitorios, ¿ok? Son sedantes hipnóticos. Igual que el barbitúrico, Valium, benzodiazepinas, eso es muy grave. Y si lo combinas con medicamentos para el dolor como los AINES, paracetamol, tempranillo, ketorolaco, con la proteína que tú quieras, pues tienes la combinación perfecta para una gastritis medicamentosa. Para la mayor parte de la gente, curiosamente, sí, sí permite la entrada también de cloro a la neurona como las veces. ¿Qué me dice la nicotina? No, porque la nicotina tiene un efecto excitatorio más que inhibitorio. Por eso no importa tanto el fumar y el tomar alcohol, pero sí importaría mucho en la utilización de una droga como la heroína. Y muchos toman alcohol y luego se inyectan heroína, lo cual es una combinación fatal. La misma parte de la gente en el alcohol piensan que no es una droga, pero sí es una droga el alcohol y de hecho es terrible. Eh, y sí, efectivamente, la combinación de alcohol y de tabaco es de las más utilizadas, pero también alcohol y cocaína, ¿eh? Eso sobre todo para quitarse el efecto inhibitorio que tiene el alcohol. Ya lo veremos cuando veamos cocaína. Eh, ¿Por qué piensan que se emborrachan más rápido fumando? No. Lo que puede ocurrir a veces es que tomen más cuando están fumando, pero no que se emborrachen más. Eso no, la nicotina no favorece necesariamente más rápido. No tiene un efecto sobre el sistema metabólico del hígado. La mayor parte de la gente, entonces decíamos, piensa que no es una droga peligrosa, pero sí, sí lo es. Es de hecho una droga bastante peligrosa. Y ustedes que son expertos en que los pare la policía en la noche por andar pisteando, díganme, ¿cuál es el nivel detectado por el alcoholímetro? El máximo con el que te permiten conducir en Hermosillo. Es decir, puedo ir yo a lo mejor al Mochomos y tomarme qué y qué tanto se me va a subir en sangre para que me digan que sí puedo conducir o que no puedo conducir. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? No te lo miden sangre. Ok, muy bien. La letra B, 40 miligramos sobre decilitro. Todos 40 miligramos sobre decilitro, lo que el equivalente de lo que el alcoholímetro tendría que detectar. Pero es el equivalente, fíjense, a una cerveza o 30 mililitros de whisky o una copa de vino. Ya realmente nada. Ya más de 200 es cuando aparece realmente la somnolencia, más de 300 el estupor, y si hay más de 300 miligramos sobre decilitro, ahí ya encontramos el paro. Y hay diferentes tipos de alcohol. Aguas, el alcohol de las bebidas, todo tiene etanol. ¿Okay? Ese alcohol isopropílico, el de las torundas, no es para beberse. Así se les antoje la torunda un viernes por la noche. No. Puedes morir si tomas alcohol isopropílico. Y las destilerías piratas habitualmente lo que generan es metanol. Entonces, el único alcohol para consumo humano es el etanol. Y en dosis que no sobrepasen la capacidad de metabolismo hepático. Lo tenemos que estandarizar, ¿verdad? Una lata de cerveza más o menos trae 350 mililitros, una copa de vino trae alrededor de 120 mililitros, y un shot de licor es lo que hablaríamos como alrededor de 30 mililitros. ¿Sí? Son para poder estandarizar lo que significa cada cosa. La molécula de etanol es muy pequeña, penetra directamente por difusión simple. Si no hay alimentos, pues obviamente no hay nada que impida su absorción en el tracto digestivo y se absorbe rápidamente desde el estómago y el intestino. No se nos va a subir a la cabeza, sino que el alcohol medianamente viaja por todo el cuerpo y busca un equilibrio en todas las células, incluyendo las neuronas. Lo que pasa es que a nivel del sistema nervioso central, pues el cerebro tiene mucha grasa y ahí es donde en general tiende a concentrarse más el alcohol. Eh, Obviamente, antes de que se logren esas concentraciones altas a nivel del sistema nervioso central por la grasa, las concentraciones al inicio van a ser más altas. Si hay una absorción muy rápida del alcohol por parte del sistema nervioso central, ya habíamos dicho, el efecto sobre el sistema GABA es inhibitorio.
Puede haber al inicio un efecto excitatorio sobre el sistema glutámico, pero eventualmente ese se satura muy rápido y tan se satura que se pierde la habilidad de mantener la memoria. En las mujeres embarazadas, el alcohol cruza directamente la barrera placentaria. Entonces, el beer pong, que es este deporte, ¿verdad?, patentado en Estados Unidos, pues la verdad es que pone en peligro muchas veces a ustedes porque lo juegan sin haber comido absolutamente nada y es nada más una cuestión de estar tomando alcohol, entonces la posibilidad de intoxicación pasa por el tubo digestivo el alcohol, llega hasta el estómago y más o menos se va a absorber un 20% del alcohol que se ingirió, que sería el primer paso. Después el intestino delgado para completar la absorción y por último ese equilibrio en todo el cuerpo donde se va a ir a concentrar mayormente a nivel del sistema nervioso central por la cantidad de grasa. El metabolismo de eliminación es a través del hígado. El hígado va a metabolizar siempre a un ritmo constante, no porque le metas más alcohol el hígado se va a apurar, no. El hígado va a seguir a su ritmo. No importa si tú le metes más, el resto que le metes se va a tener que esperar. Los riñones recolectan muchas de las sustancias, ¿verdad?, que son filtradas, luego se envía a la vejiga y hay una mínima parte que se exhala eh, y elimina alcohol por ahí. Esa pequeña parte que se exhala es lo que da lugar a la posibilidad de hacer alcoholímetros e indirectamente nos digan, ¿verdad?, por exhalación, cuánto es que tendrían. Efectivamente, como dice su compañero, no es una medida exacta, es una medida de correlación. Lo que podemos decir eso en el alcoholímetro, pero a los policías les va a importar si pasan por arriba de sus niveles, que casi pasan, pues te van a meter al bote, por más explicación científica les demos, y que aparte de todo tenemos razón, ¿eh? Aparte es cierto. Nada que 200 pesos pueda solucionar. A veces es cierto, es cierto. Yo no. Unas personas que conozco han sobornado hasta por 20 pesos. ¿Eh? Yo tengo una duda. Aquellas personas que les gusta sentirse chorizo, no sé, me imagino es que comen chorizo antes de la borrachera. Es combinado con el tetrahidrocannabinol, el THC, ya sea por vía común, fumando la planta, que no fumamos la planta realmente. Ya vamos a tener una clase de marihuana para ver ustedes que lo, por otros medios. Con el alcohol, ¿qué repercusiones trae consigo este consumo? Fíjense que lo curioso es que la marihuana no actúa no tiene una clasificación de droga, porque si bien es cierto que produce ese efecto de relajación, no es no es psicotrópica. ¿No? Y aguas porque es una pregunta de examen, creo. Acabo de hacer su examen. Entre otras cosas, el examen va a tener que la plataforma, conste que no es cosa mía, es cosa de sus grandes autoridades. Lo traté de hacer lo más accesible para ustedes, para que no sea complicado. Eso, de hecho, es una pregunta de examen. No, la marihuana no es un psicotrópico. O sea, eso no tiene una clasificación específica la marihuana, tetraidrocannabinol cannabidiol. Entonces, el combinarlo con el alcohol, depende del momento en que creo que te ayudaría más hacia el lado de la inhibición, de la relajación, porque ciertamente que la marihuana produce ese estado de relajación, pero no de somnolencia. O sea que el marihuana no está dormido, pues, pero el alcohólico sí, o sea, se duerme. Es como un poquito diferente. Entonces, por ese lado no sería. En cambio, el de la heroína está totalmente out. Está totalmente fuera de este mundo, está totalmente out, con apenas respirando muy superficialmente y si aparte se mete alcohol, adiós. Pero habitualmente, el que consume heroína, lo que menos le interesa es el alcohol. En cambio, el de la marihuana, como dices, el choripeo, sí pudiera ser un momento determinado de interés de alguien. Realmente creo que el efecto del alcohol sobrepasaría, cuando ya están en alcoholemia importante, sobrepasaría lo que pudiera sentir con el efecto del cannabidiol, porque el cannabidiol no puede llegar a una intoxicación. Por más marihuana que te fumes, todavía no te va a intoxicar, el alcohol. Entonces, ¿cómo eliminamos ese etanol que llega por la circulación, porta hasta el hígado y hasta el hepatocito, difunde directamente a través de la membrana? El hepatocito no requiere transportador. Y que el calzón que el tetrahidrocannabinol es psicoactivo. Ok, psicoactivo, pero psicotrópico. Bueno, ya lo veremos cuando veamos marihuana. Ahí viene la clasificación.
Bueno, el etanol difunde directamente desde lo que sería el sistema porta hacia el hepatocito. Ya una vez que está en el hepatocito, vamos a tener un primer paso de metabolismo en el citoplasma, que es por medio del alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa, esta enzima que está en el citoplasma del hepatocito, va a transformar el etanol, en ese primer paso, en acetaldehído. El acetaldehído puede difundir directamente dentro de la mitocondria y se requiere que difunda dentro de la mitocondria porque la siguiente enzima para el metabolismo del alcohol, que es la alcohol o la acetaldehído deshidrogenasa, el acetaldehído deshidrogenasa requiere, o está o se encuentra dentro de la mitocondria y va a convertir al acetaldehído en acetato. El acetato es muy importante. Uno, porque puede ser eliminado ya directamente a través de la vía urinaria, pero también se puede convertir en coenzima, que es importantísimo para el ciclo de los ácidos grasos. Entonces, la acetilcoenzima A ayuda o da lugar a la formación de triglicéridos. Los triglicéridos, a su vez, a la formación de lipoproteínas de alta densidad, lo cual genera que se almacene grasa en el hígado. Es por eso que los que pistean mucho sí suben de peso. Aparte de las calorías, sí se genera grasa a partir del etanol. El ciclo etanol, acetaldehído, acetaldehído, acetato, acetato, acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, ácidos grasos. Es decir, el que toma alcohol sí sube de peso, la grasa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la dieta pues, es quitar el alcohol con la pena. Muy grave. Pero también ese acetilcoenzima A forma parte, está correlacionado con los procesos de generación de piruvato, que evidentemente también y decíamos la relación de lipoproteínas de alta densidad, con lo cual se va a generar un aumento de los lípidos en sangre. Entonces tiene sus consecuencias la ingesta del alcohol. Recuerden esta gráfica porque es importante para el examen: de etanol a acetaldehído en el citoplasma por el alcohol deshidrogenasa, de acetaldehído a ácido acético por la acetaldehído deshidrogenasa, un paso que ya se da en la mitocondria. Todos requieren del sistema NAD y NADH. Y aquí verán que dice disulfiram. El disulfiram es un medicamento que lo que hace es que inhibe, ¿verdad?, a lo que sería la acetaldehído hidrógenas. Tal suerte que no permite que se forme ácido acético. El ácido acético es la forma que se puede eliminar directamente el alcohol. Tal suerte que se va a acumular acetaldehído, el cual no se puede eliminar. Tiene predilección por irse al sistema nervioso central, causante principalmente de lo que conocemos como la malinidad. Este disulfiram tiene ese efecto que se llama antabús. Ese efecto no es exclusivo del disulfiram, también lo tienen otras drogas como metronidazol y albendazol. Aguas. Si alguien está tomando metronidazol para desparasitarse o albendazol, lo primero que le tenemos que decir es que no puede tomar alcohol durante el tiempo que esté utilizando los medicamentos. También ocurre lo mismo con la nitoxazida, que ahora la utilizamos para COVID, que es un antiparasitario. No pueden tomar alcohol porque tiene un efecto antabús, bloquean al acetaldehído deshidrogenasa. Antabús es el nombre de este comercial del disulfiram. Y si está el ácido acético, por medio de la acetilcoenzima A, pasa a acetilcoenzima A, coenzima sintasa se llama la enzima, pasa a acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs y a la síntesis de ácidos grasos. Entonces, esos son los pasos importantes. Recuerden que este paso es en lo que sería el citoplasma y al acetaldehído se mete a la mitocondria para formar ácido acético. Pero si no, la mitocondria no está haciendo nada, la acetaldehído entonces se va a quedar en el citoplasma, se va a salir y va a ir al cerebro y empieza a producir muchos trastornos porque este es el que causa la cruda. Entonces hay un metabolismo oxidativo del alcohol, por medio del alcohol deshidrogenasa en el citoplasma que forma el acetaldehído, luego el acetaldehído por medio del acetaldehído deshidrogenasa forma el acetato, es la forma en que se elimina el alcohol. Y también hay a través de un sistema del citocromo P450, donde el etanol puede pasar directamente a acetaldehído, ¿verdad? Sin necesidad del alcohol deshidrogenasa, sino que directamente el sistema microsomal lo puede llevar.
Entonces, aunque tuviera disminuida la cantidad del alcohol deshidrogenasa, hay otro sistema también en el hígado que lo puede. Pero obviamente por muchos no es importante el alcohol deshidrogenasa en cuestión del metabolismo de lo que sería el alcohol. Es importante recordar esos pasos. A veces existen genéticamente polimorfismos de la alcohol deshidrogenasa, que quiere decir que hay personas que pueden no expresar los genes encargados de sintetizar la enzima alcohol deshidrogenasa. Imagínense, es que grave. O que tienen un alcohol deshidrogenasa que no funciona muy bien o tienen muy poquito. La alcohol deshidrogenasa también es una enzima que está condicionada por el uso, es decir, si hay mucho alcohol o la persona constantemente está ingiriendo alcohol, la enzima va a empezar a aparecer ahí, es decir, el hepatocito lo va a empezar a generar en grandes cantidades. Pero si la persona no consume mucho alcohol, pues no se genera alcohol deshidrogenasa en cantidades importantes. Por eso también los que aguantan mucho pisteando es porque han entrenado, o sea, realmente han estado pisteando tanto que la capacidad de aguantar más, y el que no pistea tanto, pues no aguanta menos. Es una droga psicoactiva al inicio, pero después tiene un efecto depresor, decíamos, con los siguientes pasos en el sistema nervioso central, y ya lo explicábamos bien por el efecto en los dos sistemas GABAérgico y del glutamato. Casi siempre te va a producir, como 30 minutos después de la ingesta, baja el azúcar. Porque el alcohol lo que va a hacer es que aumenta la conversión del glucógeno en glucosa, y la glucosa pues ya sale y se utiliza y se va a metabolizar en las células donde vaya a hacer su utilización. El alcohol inhibe la liberación de vasopresina, por lo que va a dejar el riñón de reabsorber aguas, por eso deshidrata. Y cuando las meninges pierden agua, la persona está deshidratando, se contraen y duelen. Una de las causas de la cefalea en el alcohol es la deshidratación, aunque usted no lo crea. El alcohol también disminuye mucho los niveles de vitamina B1, que es la tiamina, y disminuye la absorción de la vitamina B1. Entonces tenemos pacientes que crónicamente están ingiriendo alcohol y no comen, cual es gravísimo, porque entonces tienen una deficiencia nutricional, entre ellas donde va la vitamina B1. Y entonces caen en un problema que se llama congestión hepatoalcohólica nutricional. Son los indigentes que ustedes ven en la calle. Bueno, antes había muchos porque no había muchas drogas, ahora quién sabe qué se metan, pero antes era nada más por el alcohol. Y cuando entraban a internarse, les decían, ya vamos a internar un chanito. ¿No? Es un chanito, un paciente con una congestión hepática con nutrición. En pocas palabras, un indigente. Y a este grupo de pacientes es muy común que desarrollen la enfermedad de Wernicke. Vamos a ver lo que es la enfermedad de Wernicke. Yo estaba un poco triste por no ser joven y poderlo hacer todo otra vez. Beber y pelear y jugar con las palabras. Cuando uno es joven puede aguantar realmente un bombardeo. La comida no importaba. Lo que importaba era beber y sentarse a la máquina de escribir. Yo debo haber estado loco, pero hay muchas clases de locos. Y algunos son bastante encantadores. Me moría de hambre con tal de tener tiempo para escribir. Eso ahora ya no se hace. Mirando la mesa, vi otra vez sentado allí. Había estado loco y lo sabía y no me importaba. Bajemos y echemos otra mirada al bar. Hoy en día es muy común el consumo excesivo de alcohol en la sociedad. Los jóvenes son los principales consumidores, ya sea en un bar, un antro, una fiesta, una graduación, Navidad, Año Nuevo, en fin. Siempre habrá una nueva excusa para ingerir bebidas alcohólicas. La tiamina es un cofactor esencial para algunas enzimas involucradas en el metabolismo de las células cerebrales, que son necesarias para la producción de varias sustancias importantes para las células, al igual que para la generación de moléculas ATP que nos ayudan a obtener energía. El consumo crónico de alcohol puede causar deficiencias de tiamina y por lo tanto reducir la actividad enzimática a través de varios mecanismos. La deficiencia de esta vitamina, conocida como la tiamina, puede interferir con diversas funciones
funciones celulares y se conoce como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. El síndrome, como su nombre lo indica, se divide en dos etapas. Primero ocurre la encefalopatía de Wernicke, la cual implica un daño severo a múltiples. Sin embargo, este es de corta duración. Después ocurre la psicosis de Korsakoff. Esto implica daños a diferentes áreas del cerebro que se relacionan a la memoria, ya que los individuos que la padecen generalmente intentan ocultar dicha deficiencia creando historias detalladas y creíbles sobre diversas situaciones y experiencias. Esto no lo hacen para engañar, ya que creen que todo lo que dicen en realidad ocurrió. La causa principal de ese padecimiento se debe a la desnutrición, ya que al no llevar una dieta balanceada puede ocasionar una deficiencia de varios nutrientes que el cuerpo necesita. En este caso, la falta de vitamina B1, tiamina, es común en personas que son alcohólicas. Más del 80% de estos individuos presentan una deficiencia importante en este nutriente. El consumo de alcohol en forma moderada o la abstinencia, así como una nutrición adecuada, reduce el riesgo de sufrir el síndrome de Wernicke-Korsakoff. El alcohólico, por otra parte, puede consumir un suplemento de tiamina y llevar una dieta balanceada para prevenir el desarrollo de dicha enfermedad, siempre y cuando el daño no se haya presentado. Lógicamente, esto no es lo adecuado para llevar una vida saludable y duradera. Lo mejor es abstenerse de ingerir excesivamente el alcohol. Los principales síntomas de Korsakoff son cambios en la visión doble, anomalías en los movimientos oculares, caída de párpados, pérdida de coordinación muscular, movimientos descoordinados al caminar de manera inestable, pérdida de la memoria, inventar historias, incapacidad para recordar situaciones nuevas y alucinaciones. No es necesario que estén presentes todos los síntomas para diagnosticar el síndrome, ya que si una persona alcohólica presenta tan solo uno de estos síntomas, es muy probable que padezca la enfermedad. Al evaluar el sistema nervioso y muscular, se ve un daño importante. Los reflejos pueden disminuir y ser anormales, y los músculos pueden estar débiles y mostrar atrofia. Al examinar los ojos, se observan anomalías en los movimientos oculares. La resonancia magnética del cerebro rara vez muestra cambios en el tejido cerebral que revelen el padecimiento del síndrome. Por lo tanto, no es un método eficaz para el diagnóstico. La presión sanguínea y la temperatura corporal pueden estar bajas y el pulso puede ser rápido. Los niveles del alcohol en orina y sangre pueden estar altos si la persona tiene antecedentes de consumo de alcohol en forma crónica. Sin tratamiento, el síndrome de Wernicke-Korsakoff progresa constantemente hasta la muerte, y con tratamiento, los síntomas como la falta de coordinación y las dificultades visuales se pueden controlar, así como disminuir o detener el progreso de la enfermedad. La pérdida de memoria y de las destrezas cognitivas pueden ser permanentes y ser en algunos casos tan severos que sea necesario cuidar de manera constante a la persona. Otros problemas relacionados al consumo excesivo de alcohol y por lo tanto más razones para abstenerse son la pérdida de la memoria de manera permanente, pérdida permanente de las habilidades cognitivas, lesiones producidas por caídas, dificultades en las relaciones con las personas o en la interacción social, neuropatía alcohólica permanente, periodo de vida reducido. Muy bien, entonces eso fue la neuropatía por alcohol o síndrome de Wernicke-Korsakoff. Y entonces, cuando les llegue este tipo de pacientes a urgencias, ¿verdad? Ustedes, ¿con qué hidratarían a un paciente con síndrome de Wernicke-Korsakoff? Un paciente que no ha ingerido nada, generalmente trae hipoglicemia,
tienen una deficiencia, decíamos, alcohol nutricional, lo tienen que hidratar con una mixta de 1000, pero es muy importante que agreguen el MBI. Y son esas soluciones que ustedes ven colgadas de color amarillo fosforescente que les están pasando a los pacientes. El Wernicke-Korsakoff con el MBI se revierte inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, pero en cuestión de horas, ese paciente vuelve a estar normal. Pero si le colgan nada más la prueba fisiológica, con un mixta de 1000, elevarle los niveles de azúcar, porque generalmente por el mismo alcoholismo traen hipoglicemia y traen la deficiencia de la vitamina B. Y si no la corriges, pues nunca vas a revertir el Wernicke-Korsakoff por más fisiológico que le metas su Hartmann. Esos pacientes requieren, ¿verdad? O glucosados, si ustedes quieren, pero con MBI. El efecto del alcohol en el cuerpo, pues es que puedes producir pancreatitis aguda también. Obviamente la pérdida de la memoria, si no me acuerdo, no ocurrió. El Holiday Heart Syndrome, porque puede producir miocarditis, problema de alcohol en sangre, gastritis, obviamente, ni se diga, cáncer de esófago, cirrosis hepática cuando es algo crónico. Obviamente la cirrosis hepática da lugar a las varices esofágicas, esto puede generar melena o sangrado, y pérdida de la hemostasia secundaria porque se pierden todos los factores de la coagulación. Hay una película muy buena, que si no la han visto recomiendo que la vean, que se llama Living Las Vegas, que habla perfectamente de esta pérdida de la memoria crónica. Ya el personaje principal de esta historia decía, si quieres que te diga la verdad, no sé si mi mujer me dejó porque bebía, o bebo porque me dejó mi mujer. Es decir, ya no se acordaba él cuál había sido el inicio de la situación, pero él sabía que estaba viviendo por algo muy grave en su vida, pero ya ni siquiera sabía si era que primero lo había dejado la mujer y por eso vivió, o empezó a beber porque lo había dejado la mujer, lo cual es sumamente simpático, pero así les ocurre. Entonces decíamos los efectos del alcohol en el cuerpo, sistema GABAérgico inhibitorio y el glutamato de excitación, pero al principio puede en el sistema del glutamato, por eso la persona que bebe alcohol es locuaz al inicio, pero después el sistema glutamato se satura y ya no genera esa activación, sino que ya nada más se va a puro inhibición. Eso es algo importante de recordar. Hay un subtipo de receptor del glutamato, que es el receptor de NMDA, que es el que genera la memoria, y ese también se ve inhibido por el efecto del alcohol. El alcohol al inicio aumenta los niveles de dopamina, pero después vamos a requerir cada vez más alcohol para poder aumentar los niveles de dopamina y eso ya no va a aparecer. Y lo único que va a generar es que se venga en un proceso de depresión. Hay lagunas mentales bien cañonas, como ya les puse por ahí algunos ejemplos. Unas tienen efectos vagos de lo que ocurrió durante su intoxicación y algunas, ¿verdad?, pueden inclusive pues, ser de riesgo para la salud, evidentemente. Hey everybody, here's some fun facts. The population in Thailand is 63 million people. It is twice the size of Wyoming. None of you know Stu like I do. I can't even tell you what we've been through because we made a pact. What I can tell you is this. This is not Stu's first marriage. There was a whore in Las Vegas a couple of years ago. Time's up. Sit down, bud. Come have a drink with me and the guys. Go and do me a favor. Take my little brother Teddy with you. That is a great idea. Bring the kid. All right, one drink. You did it, buddy. Sure did. Cheers. 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 I wanna see Your hair is gone. No. Oh. I'm scared. Stu, come on, get up. We gotta situate. Oh. Where are we? You're gonna freak out, but it's gonna be okay. Is it my teeth? This is a real tattoo! Alan, what did you do? Did you roofie me? I didn't do anything. No! Oh, jeez! It's a monkey. Where are you guys? I don't know. We woke up in some city. They've been looking for him all morning. I can't believe this is happening again. Laura's little brother, he's lost. Not going back without Teddy. We love to party. All I wanted was a bachelor brunch. Chow? What are you doing here? What is my +1? We had a sick night, bitches. Check your pockets. There might be clues. Chiang Mai Monastery. I don't remember any of this. What is this, a P.F. Chang's?
Where the hell are you? We're in Bangkok. Holla, Phineas. Koala. Pull that monkey in! He's so strong! Hold on, hey boys! Oh my word! What is going on? Hey guys, check it out. Alan, cut it out. When a monkey nibbles on a penis, it's funny in any language. Pues no. Entonces, puede llegar a ser muy grave y la cruda moral también, ¿no? La película completa. No, se nos van a quedar dormidos. Si con la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Y los que han tenido cruda con vino saben a lo que me estoy refiriendo, sobre todo con vino tinto y sobre todo no de muy buena calidad. La cefalea va a ser secundaria a los congéneres de lo que sería el vino, tanto metanol, histamina, acetaldehído y polifenoles. Todos estos, digamos, son metabolismos intermedios de lo que sería el alcohol o el etanol y producen vasodilatación, inhibición de la vasopresina y básicamente el tratamiento es con hidratación, glucosa, analgésicos y algo que ustedes no conocen y que yo debería de cobrarles por enseñárselos, que es la metadoxina. La metadoxina es un fármaco interesante porque si tú la tomas antes de pistear, no tienes cruda, y si la tomas cuando tienes cruda, se te quita inmediatamente. Les llega un paciente indigente, urgencias, masculino de aproximadamente 30 años, sin datos de choque, no tiene choque. Pues sus signos vitales están normales, pero tiene alteración del estado mental. Parece un síndrome confuncional agudo. ¿Con qué lo canalizamos para que se le quite a este chiquito su vernicorsa? Tenemos varias respuestas. Glucosado al 5%. ¿Quién lo hubiera creído? O más una de MBS. Principales causas de consulta en urgencia por síndrome confusional agudo: hipoglicemia y deficiencia de vitamina B1. Los que están ahorita en urgencias, bueno, fuera de la cantidad navegable de COVID que ven, agradecen haber, no solamente yo, sino varios médicos que le dieron clase, dicho que cuando llegan con hipoglicemia, sin estado de choque, oigan, si estuviera estado de choque ya sabemos que es fisiológico, no tiene estado de choque, llega ese chanito es indigente, seguro que está hipoglicémico y le falta vitamina B, entonces glucosado al 5% más B, o ya de pegadera una mixta de 1000. La cefalea es terrible, es algo que nada más de pensar en la cruda, eso es suficiente para que yo no quiera tomar. O sea, nada más de pensar lo que va a pasar el otro día. Entonces el metazin, ahora en adelante, va a ser muy amigo de ustedes, porque la metadoxina inhibe precisamente el efecto de la cruda. Es un ion par entre piridoxina y ácido pirrilidocarboxílico, y lo que hace la metadoxina es antagonizar la peroxidación lipídica en el hígado, restaura el daño hepático, reduce los niveles de etanol en sangre, inclusive durante la ingesta, o sea, fíjense qué increíble, y previene alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si yo voy a salir con mis cuates, yo me tomo mi metadoxina y me quito las broncas. Reduce el tiempo de permanencia del alcohol en la sangre. Los alcohólicos tipo 1 son aquellos que son generalmente hombres. Puede ocurrir en mujeres, pero generalmente en mujeres ocurre más en la edad adulta. Y los de tipo 2 son los adolescentes, ¿verdad? Que habitualmente tienen problemas con la ley. El tipo 1 somos casi todos nosotros. ¿Tiene efecto benéfico el alcohol a final de cuentas? Porque seguramente ustedes han escuchado ahí que una copita de vino al día, que el efecto antioxidante. Bueno, cantidades moderadas de alcohol, de 20 a 30 gramos al día, corresponden más o menos a 250 mililitros de vino al día, y aumentan los niveles de HDL e inhiben la agregación plaquetaria. Ojo, reducen las concentraciones de fibrinógeno y ya saben ustedes que el vino trae sirtuinas. ¿Qué hacen las sirtuinas? Una serie de cosas que protegen a la célula, entre ellas protegen a la célula del envejecimiento. Son protectores contra la cardiopatía coronaria. Los bebedores moderados con esas cantidades, en general, tienen mayor sobrevida que los abstemios, pero aquí entran muchas otras cosas. Porque habitualmente los bebedores moderados, ¿verdad? Pues son personas que aparte de beber moderadamente, tienen una dieta sana, hacer ejercicio, en fin, tienen otras cosas que no necesariamente tenemos que pensar que fue el alcohol, ¿verdad? Están ustedes en un antro, tú y tus amigas,
tú, ¿verdad? Eh, 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 y unas amigas. Y el mesero les coquetea mucho, tarde, pides tu primera cerveza, a los 2 tragos te sientes muy borracha. Este ejemplo es para alguna de nuestras alumnas del sexo femenino. Tiene falta de coordinación. ¿Qué pudiera estar pasando? Esto es importante que ustedes lo recuerden porque es peligroso, ¿verdad? Bueno, ahora es peligroso que vayan al antro, porque fuera COVID, pero bueno, si no hubiera COVID, esto es algo que tienen que tomar en cuenta. ¿Será que no estás acostumbrado a tomar? ¿O será que te pusieron un sedante en la bebida como el Rohypnol? ¿O será que realmente estabas despechada de esos efectos del amor? ¿O seguro es que vienen esos días la menstruación? ¿Qué pensarías como estudiante de medicina? Es importante, porque muchas de tus amigas te van a preguntar. Ok, veo que hay una sobreparticipación. También pueden opinar los hombres, ¿verdad? 2 tragos, equivalente prácticamente a 60 mililitros de whisky. Es prácticamente nada de lo mismo. Pudiera ser que no estuviera acostumbrada a la mejor. No creo que fueran los efectos del amor. Que la B. Sedante, así es. Exactamente. B, así es, Rohypnol, así es, Rohypnol. Efectivamente, hay que tener cuidado porque en ese tipo de situaciones lo menos que deben de hacer las amigas es dejar sola a la amiga. Es sumamente peligroso porque efectivamente eso es lo que está tratando de pasar, ¿verdad? Un abuso. Entonces, si van solas, van en grupo, traten de no dejar sola a nadie, mucho menos si ven que se está poniendo rara, ¿ok? Independientemente que no esté acostumbrada a beber su amiga, pues ni modo. Igual que como nos pasa a los hombres cargar con alguien así, pues en un momento determinado a ustedes les tocará cargar con alguien, pero vale más eso a que la dejen sola. ¿Cuáles de estas drogas llevan mayor grado de peligro en sobredosis? ¿El alcohol o el LSD, que es el ácido lisérgico? ¿Cuál piensan que puede ser más peligroso en sobredosis? Alcohol, dice Alejandro Zaira, también dice que el alcohol. Bien, vamos a ver si es cierto. Fíjense, no les hablé del ácido lisérgico, pero ese sí es una droga psicodélica y se obtiene de la ergolina, produce alucinaciones, sinestesias, pero sí, mucho más que aunque bueno, si el LSD te hace que va a ser más peligroso, fue más peligroso que el alcohol. Así es. Alcohol antes de acostarse está bien porque te hace dormir mejor. ¿Cierto o falso? Cierto, dicen sí, sí. Luis, Sergio, Rubén, Karina y Zaira dicen que es bueno una copita antes de dormir. Falso, porque el alcohol puede producir sueño al principio, pero después viene una fase como de insomnio por la liberación de histamina. Entonces, no es bueno tomar alcohol para dormir. El alcohol mata las células cerebrales. Si tomas alcohol, tus células cerebrales van a morir. ¿Cierto o falso? Y bien a gusto duermo, dice Sergio. Y puede ser que la mejor, porque ya estás acostumbrado a una copita. Yo también con una copita, digo, de vez en cuando. Nada más de lunes a domingo. El alcohol no debes de tomarlo porque mata tus células cerebrales. Cierto, me dice por ahí. Falso. Realmente un solo trago de alcohol es muy poco probable que te mate neuronas. Pero si ya a largo plazo, sí puedes tener de la memoria permanente, pues ya habíamos dicho, por el síndrome de Wernicke. ¿Ok? Decían que se mataba neuronas, ¿no? Estás en la consulta y te llega tu paciente embarazada de 8 meses de embarazo. Te pregunta, doctora o doctor Francisco Cano, ¿será que pueda yo tomar 1 o 2 copas de vino con las comidas?
Y al fin que ya tengo 8 meses, ya en un mesecito nada. Francisco le va a decir, seguro, hombre, no pasa nada, y el niño ya está formado, que tiene que usted no le veo nada de malo, ¿verdad? Es muy recomendable, le va a ayudar a prevenir infartos al bebé. No puede beber ni una sola copa, dice Alberto Ríos, Sergio y Luis Rivera. Rubén dice que solo si hace un buen maridaje y lo combina con carne roja. No, señora, porque el alcohol penetra la barrera placentaria y puede entorpecer la capacidad del niño para aprender y concentrarse. Aguas, no pueden beber las embarazadas ni una copita de alcohol, nada, hasta que muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas ni comentarios, vamos con el alcohol.